astele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de astele.tv. Bueno, pues muy contentos nuevamente de estar con ustedes y hoy en este momento vamos a tener un tema muy interesante, como mes con mes lo tenemos con nuestro invitado, sobre el termómetro Ciudad de México, es decir, los temas más importantes que han ocurrido en el último mes que ha corrido. Y la verdad es que ha sido pues, un mes bastante movidito. Pensaríamos que no ha pasado pues, no ha pasado gran cosa porque pasaron las fiestas navideñas y no, por el contrario. Pero bueno, les recuerdo las vías de comunicación: WhatsApp 55 54 16 61 23, Twitter estamos en @astl_tv y también @Miguel Munoz News. Bueno, en esta ocasión también me está acompañando el periodista Ricardo Contreras. Ricardo, Miguel, me da mucho gusto que me invites aquí a tu programa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Y bueno, como mes con mes, Agustín Guerrero ya nos acompaña. Agustín, feliz Miguel, 2020. Buenas noches, Agustín, Ricardo, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues ya caminando con todo el 2020. Ajá. Es un año muy importante, es un año que esperamos ver la consolidación de lo que ha anunciado el gobierno federal. Creo que urge en muchos temas. Y en el caso de la Ciudad de México me parece también que ya hubo un punto de inflexión a lo que fueron los inicios de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum, y que ahora también hay una serie de ajustes en las políticas públicas que habrá que comentarlas ahorita, pero creo que marca un buen año. Yo espero que el 2020 sea un buen año en muchos temas. Los más importantes, el tema de la seguridad, creo que sí, claro. ya tocamos fondo. No vamos del todo bien, pero ya peor ya no va a estar. Yo creo que peor ya no va a estar y lo que hay que esperar son mejores resultados. La economía creo que también, la firma del TEMEC va a tener un impacto claro, positivo, que eso es importante, para todo el país, sí, ¿no? que Entonces, ya haya crecimiento, ¿no? Que haya y crecimiento, que haya empleo, que haya mejora en las condiciones de vida. En fin, me parece que va a ser un buen año el 2020. Y aparte dicen los esotéricos que es inicio de década, el 2020, y eso puede bueno, ser. algunos dicen inicio, otros O el fin de la década anterior, ¿no? Fin de la década anterior, eso es un poco a la creencia de cada quien, pero sí va a ser una etapa, va a ser un año importante, creo, para todos, y creo que si tenemos la claridad y la convicción de un conjunto de iniciativas que se han planteado, vamos a tener un buen resultado. Perfecto. Oye, antes de iniciar ya con los temas muy particulares de la ciudad, nada más quisiera dedicarle por lo menos 2-3 minutitos al asunto de las encuestas. Yo sé que hay algunas encuestas que están a favor, en contra, que ponen más arriba una alcaldía que la otra. Las 16 alcaldías fueron evaluadas, exactamente, que fueron evaluadas por diferentes empresas que se dedican a estos estudios y que, bueno, siempre son polémicas porque algunas están arriba, algunas abajo, pero en términos generales, pues yo creo que por lo menos nos sirve como un buen termómetro, como lo hemos denominado aquí, termómetro Ciudad de México, como que es un buen termómetro por lo menos para ver cómo empiezan todos, ¿no? Sí, mire. Digo, sí. Más allá de quién esté arriba y quién está abajo. Sí, no, y además tiene que ver con otros temas que no se reflejan en las encuestas. Mira, cuando el PRD tuvo la hegemonía aquí en la Ciudad de México, la alcaldía, la delegación mejor evaluada en en estos periodos del 91 hasta el 2015, 15 años, fue la delegación Venustiano Carranza. Siempre salió en primer lugar, ¿no? Y luego ya todas las demás ahí
las delegaciones que gobernaba el PAN o que ha gobernado el PAN históricamente, como Benito Juárez, siempre aparecía bien calificado. O sea, en las primeras 5, segundo, tercero, máximo el 5º lugar. Y luego Miguel Hidalgo, nunca más allá de la mitad de la tabla. O sea, el PAN siempre tuvo delegaciones de la media tabla hacia adelante. El PRI ha tenido algunos gobiernos delegaciones, particularmente lo de Coajimalpa, Milpalta, sí, en algún momento, Contreras, en la administración anterior, y siempre han sido de media tabla. Y en el caso de lo que fue el PRD, fue esto de Venustiano Carranza, y ya ahora con Morena, efectivamente, hay algunos elementos que me parece que no están reflejándose en las encuestas, en el propósito de lo que Morena ha planteado para la administración. Es decir, tiene que haber rasgos distintivos, que la gente pueda distinguir con mucha puntualidad qué es un gobierno del PAN, qué es un gobierno del PRI y de la izquierda. Que es más difícil de diluir eso a nivel del gobierno más cercano, al nivel del gobierno delegacional. Es más fácil, como en el gobierno de la ciudad, contrastar de uno a otro. Y esto es importante porque, entre otras cosas que nos han ocurrido en estos años recientes, los años del Pacto por México, es que ya no había diferencia. Era lo mismo. O sea, si tú votabas por el PRI, el PAN o el PRD, a la hora de los hechos era lo mismo. Entonces no había una distinción. El contraste fuerte lo tuvimos cuando López Obrador fue jefe de gobierno y Vicente Fox era presidente de la República. Sí, ahí se veía bien clarito. Ahí había un contraste la confrontación que había en la pugna. Había un contraste con Marcelo y Felipe Calderón. Ese contraste se perdió con Mancera y Peña Nieto. Ya no hubo eso. Cuates, ¿no? Cuates, ¿no? Y ahora es un escenario distinto porque la presidencia de la República es de Morena, la jefatura de gobierno es de Morena, entonces ahí contrastar ¿contra qué? Contra algunos gobiernos estatales, algunos gobiernos municipales, pero en el caso de la Ciudad de México sí me parece que debería de haber un sello de las administraciones. ¿Cuál es el sello de la administración a nivel de los gobiernos, de las alcaldías? Creo que a nivel del gobierno de la ciudad de Claudia empieza ya a marcarse un sello en términos de el énfasis que hace a la innovación y a los servicios de la ciudad, ¿no? Me parece que ahí está empezando a marcar un sello, pero y bueno, y todo este tema del combate a la corrupción, el tema de la transparencia, en fin, de estos valores de la administración. Y cuando se hacen estas encuestas, pareciera que solamente reflejan el nivel de satisfacción sobre los servicios urbanos que brindan las alcaldías. Es cierto. Porque hay un tema además ahí que también habría que ubicar. Cuando el PRD tuvo la mayoría en la Ciudad de México, en las delegaciones, el eje central del PRD eran las políticas sociales, los programas sociales. Sí. Entonces competían incluso los alcaldes a ver quién tenía más programas sociales. Yo platiqué con muchos en aquel tiempo y decían, no, bueno, se me acaba de ocurrir uno muy bueno, ¿no? De útiles escolares y de todo. Llegaban a tener hasta 50 programas sociales, así, en una. ¿Y alcanzaba el presupuesto? No lo estiraban, o sea, eran programas pequeños y diversos, entonces, pero ese era un sello, o sea, al final del día era un sello. Venustiano Carranza ha sido una delegación que nunca ha tenido programas sociales de este tipo, desde la primera vez. Siempre hizo énfasis en los servicios públicos, en la recolección de basura, en el alumbrado público, en la imagen urbana, en el mantenimiento de las vialidades, o sea, los baches, en las banquetas, o sea, en esa parte de la imagen urbana, de tener una imagen urbana limpia, agradable, bien iluminada, los parques iluminados. Ese fue el distintivo, y no le dedicaban un solo peso a programas sociales, ¿no? Yo platicaba con los delegados de aquel que tuvo esas administraciones y me decían, nosotros no preferimos atender necesidades reales, ¿no? La obra pública, digamos, o el mantenimiento de la infraestructura pública, que los otros temas. Y se salían de ese sello, digamos, de ese tiempo.
Y cuando se levantaban las encuestas, primer lugar, ¿no? Y a grado tal de que ahora que hubo las elecciones, en el 2018, Ajá. el PRD mantuvo Venustiano Carranza. Sí. Con un alcalde que ya había sido delegado con el mismo esquema, Ajá. ¿no? O sea, ahí hay un dato que no hay que perder de vista. Se los digo a muchos alcaldes de Morena, le digo, a ver, compañeros, nosotros ya hay un punto y aparte, ¿no? No es un punto y seguido, o sea, nosotros no somos un punto y seguido del PRD, o sea, el PRD perdió el rumbo y nosotros somos un punto y aparte, y entonces necesitamos generar un sello propio en las administraciones a nivel territorial, a nivel de las alcaldías, y un sello propio también del gobierno de la ciudad, que nos distinga con nuestros vecinos. Nuestro principal vecino es el Estado de México. Claro. Entonces la gente tiene que notar un contraste, una diferencia entre vivir en una entidad gobernada por Del Mazo a una entidad gobernada por Claudia Sheinbaum, o sea, donde la diferencia es el gobierno, no la administración. La administración es muy similar, prácticamente la misma, porque la administración se hace a partir de los manuales de operación, Sí, claro. de los servidores públicos, donde te establecen cuáles son tus responsabilidades. Sí, básicamente eso ya está. Eso ya Sí. está. Ajá. Y entonces tienes que tener a alguien que llegue, que cubra los turnos de trabajo, que lo que ya está establecido ahí se realice, en fin. Pero entonces esos manuales de administración pues son los mismos de estado en estado. O sea, no hay grandes una variantes, gran ¿no? diferencia. La diferencia está en el enfoque de gobierno, Ok. en el gobernar, en el cómo vas generando políticas públicas que impacten en la calidad de vida de los vecinos y que el dinero público, efectivamente el 100%, se traduzca en acciones de gobierno, en beneficio de la gente, y que esa nata que había de desviación de recursos, o de corrupción, o de moches, pues cerrarle la cortina para que todo el dinero rinda Claro. lo más. Nunca hay dinero que alcance, pero es mejor que haya una convicción de cero corrupción, ¿no? En el manejo del erario, que dejar una ventana abierta. Eso ya marca una diferencia y la gente lo puede sentir. ¿Qué significa eso? En el caso de la Ciudad de México, un caso concreto. Tú puedes generar los niveles de subsidio a un tema central como la movilidad en la Ciudad de México, ¿no? Cuando tienes un manejo honesto de los recursos públicos, ¿no? Para ponerlo en concreto, o sea, nosotros tenemos las tarifas más bajas de todo el país en transporte público y en transporte privado. O sea, porque el momento que contienes el transporte público, también el transporte privado no se puede disparar. Sí, claro. ¿No? Pues tienes que Equilibrado, mantener sí. cierto equilibrio. Entonces, el camión, lo que conocemos como el camión RTP, 2 pesos. 2 pesos. Tú vas al Estado de México, a Hidalgo, a Morelos. no, ese está ¿no? altísimo. Ya va a estar en 12 pesos en 12 el pesos, Estado de México. 12 pesos, ¿no? El metro, 5 pesos. Todos sabemos que el metro cuesta 9 o 10 pesos, todos sabemos, pero el usuario paga 5. Todos sabemos que el que se sube a RTP, ese viaje cuesta 5 o 6 pesos, paga 2. Todos sabemos que el Metrobús, nada más entre el Metrobús de la Ciudad de México, o el Tuzabús de Hidalgo, Claro. o el del Estado de México, ¿no? El Acabús, Mexibús, ¿no? El Mexibús, una cosa así, 2 por 1, ¿no? Sí. Está subsidiado. O sea, el asunto es muy simple. Bueno, el metro, 5 pesos. Que debe de costar, ¿qué? ¿10? ¿9? Yo creo que debería andar sobre unos 9 pesos. Ok. Por lo menos, Por ¿no? lo menos. Sí. Por lo menos debería dar 9 pesos. Esta ciudad. Ahora, aquí tuvimos un engaño porque cuando costaba 3 y se subió a 5 con Mancera, Sí. esos 2 pesitos ¿Qué óvole? ¿Dónde está? se los llevaron. Sí, lo que me No decías. se regresó. Anda, no se No invirtió. hubo una mejora en... No. Ahí está no se vio nada. no Los se vio vagones y nada, nada. No compraron nada, no compraron ni un vagón. ¿Cómo no? Compraron casas. Sí. Bueno, entonces, Carros, ¿no? la gente pues queda arisca porque dices, bueno, pues, estaba en 3, me lo subiste a 5 y Sí, está claro. igual el mismo servicio, pues fue una estafa. Y la gente se da cuenta, la La gente gente lo se da nota. cuenta. Entonces, pero ahorita tú no le puedes decir, oye, vamos a subir de 5 a 6. No, o sea, entiendes que hay un asunto de que tienes que seguir subsidiando. ¿Por qué? Pues porque la movilidad es estratégico. Claro. O sea, estamos apenas empezando a nivelar o a cerrar los tamaños de desigualdad social. Aguántame tantito porque tengo que ir a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público en Hasta el ETV. Regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele TV, platicando con Agustín Guerrero acerca del termómetro Ciudad de México. También nos acompaña el periodista Ricardo Contreras. A ver, Agustín, bueno, a ver, ¿qué otros temas tenemos de la ciudad que han pasado? Bueno, comentábamos esto de movilidad. No solamente es el asunto de reconocer que hay un subsidio importante y que es posible en la medida en que tienes un manejo adecuado de los recursos públicos, ¿no? Y que le das una importancia fundamental al tema del transporte. Sí. Porque una buena parte del gasto de las familias se van en transporte. Entonces, si tú tienes, como teníamos antes, un salario mínimo de alrededor de 80 pesos, que todavía el año pasado por ahí andaba, sí, y tú tienes una tarifa de 12 pesos, nada más para un traslado en el Estado de México, ¿no? De ida y vuelta son 24 por persona. No, estamos fregados. Se te está yendo el 25% en un viaje de ida y vuelta de salario mínimo. Entonces, nomás para tenerlo eso como un dato. Y si la administración, el gobierno, no destina una parte importante del recurso público para subsidiar el transporte, tendrías una crisis de movilidad fuerte también. Porque de por sí se señala mucho que los gobiernos siempre han priorizado al automovilista sobre el peatón, ¿no? Entonces, o la gente que no tiene carro, sufre las consecuencias de priorizar una ciudad diseñada para los automóviles. Entonces, lo cual también es una realidad, o sea, nuestras ciudades en la medida que se urbanizan van de la mano del crecimiento del automóvil. Claro. Y por lo tanto las políticas públicas de apoyo al transporte público deben de ser centrales. ¿Qué hizo ahora el gobierno de Claudia en este fin de año? Puso en marcha 60 nuevas unidades de trolebuses. Que ya era justo y necesario, ¿no? Los azules, ¿no? Los azules, están muy bonitos. Sí. 200 transportes de RTP, 200 camiones de RTP en esta dependencia que dirige Ramón Jiménez López. Hoy se dio ya el banderazo para lo que es el tren rápido que corre de Tasqueña hacia Xochimilco, ¿no? Ya el tramo que va de Tasqueña a el Estadio Azteca ya se reinauguró. Sí, estuvo parado que como 6 meses, ¿no? Un poquito más de 6 meses, ¿no? Sí, de mantenimiento mayor. Y pues ya se anunciaron también una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos para el metro en este año, que va a ser importante porque el metro es el principal instrumento que tenemos de movilidad en la ciudad, es el eje en el que se articula todo el sistema de transporte de la ciudad y se había abandonado. Y hasta hace poco el más eficiente, porque ya ahorita todavía te subes y ya hay atracones ahí, o se detiene el metro 20 minutos, media hora, ¿no? Por lo mismo, es consecuencia del abandono, del mantenimiento que se dejó caer. Se llama mucho la atención, por ejemplo, lo que dijeron hace 2 días, ¿no? El asunto de las escaleras eléctricas, que debido a los orines de tanto, ¿no? O sea, pero tanto usuario cochino, pues están como están las escaleras, ¿no? Sí, pero mira, imagina que se va a hacer la causa, ¿no? No, mira, del aumento que se dio hace 6 años del metro de 3 a 5 pesos, uno de los puntos de compromiso era cambiar 80 escaleras eléctricas del sistema. Ajá. ¿Sabes cuántas se cambiaron? ¿Cuántas? Ni una. O sea, lo único que se les dio fue mantenimiento. Se limpiaron, se lavaron, en fin, pero no se cambió ni una sola escalera, ¿no? Pero se cobraron como si fueran nuevas. Bueno, se cobró el aumento, sí. Y nunca se hizo nada. Bueno. Y lo último es, ya está en construcción el cablebús en Iztapalapa, que va a ser un buen proyecto, que esperemos que tenga que resuelva una problemática para toda la zona de la Sierra de Santa Catarina. Que es similar a la línea 1 que están mencionando, que es la de Indios Verdes a Cuautepec, ¿no? Es más o menos el mismo asunto, son las zonas altas. La Sierra de Guadalupe y la Sierra de Santa Catarina son las 2 sierras internas de la ciudad. El otro es lo que es la Serranía de las Cruces, donde está la Ajusco, pero eso ya es otra. Son palabras mayores, sí, cómo no, de altura, aunque también se ha planteado un cablebús desde el tiempo atrás en Contreras, en el Cerro de Palmas o en el Cerro de San Bernabé, a bajar hacia el periférico, hacia alguna zona del periférico. Pero ahorita, bueno, está este cablebús de de Iztapalapa, de Santa Catarina, que esperemos que tenga un
una buena solución, un buen apoyo a los vecinos de esta zona de la ciudad, ¿no? Lo otro que queríamos, creo que es importante comentar, el día de hoy la Suprema Corte resolvió cancelar, anular el sistema local anticorrupción. Uh-huh. El sistema local anticorrupción es parte del sistema nacional anticorrupción, uh-huh, que es un diseño que viene del Pacto por México, este sistema nacional anticorrupción, que entre otras figuras tiene esto que son los fiscales autónomos, uh-huh, ahora que se estrenó en el caso del gobierno federal con Gertz Manero, uh-huh, que era procurador y pasó a ser fiscal autónomo. Exacto. En el caso de la ciudad, Ernestina Godoy, que empezó como procuradora y ahora ya es fiscal autónoma, ¿no? Y en el resto de los estados de la República viene lo mismo, o sea, los fiscales son parte de este sistema. Son también los contralores. Los contralores eran parte del Poder Ejecutivo y ahora los nombran los congresos. Uh-huh. Y son autónomos del Ejecutivo, digamos. Y entonces estos contralores se van nombrando los contralores en todas las demás dependencias y órganos que integran la administración pública del gobierno de la ciudad, ¿no? Lo cual es un absurdo, porque el Poder Ejecutivo ya tiene por su naturaleza de aprobar el presupuesto, que es su principal función, uh-huh, ¿no? O sea, los diputados aprueban el presupuesto, también lo auditan. Y para eso tienen la Auditoría Superior de la Federación, en el caso federal, y en el caso de la Ciudad de México, la Auditoría de la Ciudad de México. Así es. Ahí es con David Vega Vera, uh-huh, que es el auditor de la ciudad. Entonces, los diputados tienen su propio instrumento para revisar el uso y destino de los recursos públicos. Los contralores eran un instrumento del Ejecutivo, del jefe de gobierno, de la jefa de gobierno, para también contener un mal manejo de recursos públicos por parte de sus servidores, que pone, ya es un mecanismo de control interno, okay, la Contraloría. En este sistema nacional anticorrupción, uh-huh, del Pacto por México, planteó que los contralores se salieran del ámbito del Ejecutivo y fueran nombrados por el Legislativo de manera autónoma, ¿no? Okay. Como la misma Fiscalía. O sea, la fiscal que cuando era Procuraduría, ¿quién nombraba al procurador? Ajá. El presidente, el jefe de gobierno, el gobernador, ajá, ¿no? O sea, es el instrumento que tiene el Ejecutivo para prevenir y combatir la delincuencia, ¿no? Ese es el Ejecutivo, eso era lo que era el procurador. Ahora es autónomo. Y entonces uno dice, bueno, pero es autónomo, pero sí es el mismo cuate. O sea, ayer era autónomo, ayer era empleado del gobierno y ahora ya es autónomo. Eso nadie lo ha explicado, o sea, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué se hizo este sistema anticorrupción y esta redistribución de facultades del poder? Ajá. El otro instrumento de este sistema anticorrupción que hoy la Suprema Corte declaró inconstitucional en la Ciudad de México es el Instituto de Acceso a la Información, por ejemplo. Okay, ¿no? Sí. El Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, también como un instrumento que combate la corrupción, porque obliga a los servidores públicos a hacer públicos sus cuentas y su patrimonio, y a lo que tú le pidas te tiene que responder, en fin, todo esto que sabemos. Bueno, este sistema anticorrupción viene del Pacto por México, que establecía que en México ya no había mayorías absolutas, que en México, desde 1997, que el PRI pierde la mayoría absoluta en el gobierno de Ernesto Zedillo, cada 3 años, las elecciones, los gobernantes y las cámaras, ya no había mayorías absolutas. Ya ningún presidente se acercó al 40%, ya no digas al 50%, al 40%, al 35%, al 33%, ¿no? De panzazo. Y los congresos se acabó la mayoría absoluta, ya la gobernabilidad entonces ya no te la daba un partido. Exacto. Tenías que sumar 2 o 3 partidos para tener gobernabilidad. Aguántame tantito, me tengo que ir a la siguiente pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Aztele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Aztele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Mundo geek, películas, series, estrenos y todo aquello que tiene que ver con este mundo, no te puedes perder estos días. Hola amigos, yo soy Dado88 y quiero invitarles, sintonicen la agenda. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de Aztele.tv. 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 Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv, platicando con Agustín Guerrero acerca del termómetro Ciudad de México, es decir, de lo que ha ocurrido en las últimas semanas aquí en la capital de la República Mexicana. También nos acompaña en entrevista el periodista Ricardo Contreras. Agustín, han pasado también muchos hechos desgraciadamente lamentables aquí en la Ciudad de México, sobre todo cuando pensábamos que es Navidad. Bueno, pues cosas bonitas, buenos deseos, regalos, la familia, en fin. Pero desgraciadamente, bueno, ocurre y lo tengo que decir así, hechos muy lamentables, tristes en el mercado de la Merced, en San Cosme, en el mercado Abelardo L. Rodríguez. Fue menor ahí el asunto, pero finalmente también un incendio en algunos locales. Y ayer en el mercado de Morelos, el mercado Morelos, perdón, que está en la alcaldía de Venustiano Carranza. La semana pasada tuvimos aquí a algunos locatarios de representantes del mercado de la Merced y también del mercado de San Cosme. A ver, en síntesis, lo que, por ejemplo, de manera particular, los de San Cosme se quejan mucho del alcalde Néstor Núñez, que sí dice que sí mandó a su gente y todo, pero que él pasaron los días, no sé cuántos, los días que hayan pasado, y hasta las 1000 se presentó. Que eso, bueno, pues obviamente pues le pesa al locatario, ¿no? O sea, no solamente es importante el apoyo que le den a la gente. Pero quieren ver la autoridad presente. Pero quieren ver a la autoridad presente. El apoyo, ¿no? Y además dice, también mencionan lo siguiente, mencionaron que Fatlala Cabani, que es el secretario de Desarrollo Económico de la doctora Claudia Sheinbaum, les mencionó el asunto de los créditos, les mencionó de algo tan simple como unas lonas para que las pusieran ahí afuera del mercado. Pues nada más fue de palabra porque nunca llegaron las lonas. Y pues los apoyos, pues todavía dice que siguen esperando. Es decir, la gente está molesta por ese asunto. Contrariamente, la verdad es que decía el de la Merced, decía que había que mencionar lo bueno y lo malo. Dice, la verdad es que la doctora se cumplió, dice, en cuanto pasó eso, dice, al día siguiente la doctora estaba,
2 ocasiones que fue la doctora Claudia Sheinbaum, dice, y lo reconocen, ya tuvieron inclusive una reunión cerca de ahí de la alcaldía de Venustiano Carranza, estuvo el alcalde Julio César Moreno, o sea, vamos, o sea, como que son 2 contrastes de las 2 situaciones, ¿no? Pero las menciono porque finalmente las tengo muy frescas de la semana pasada, ¿no? Okay. ¿Cómo ves? No, mira, sí, lo primero que dices es cierto, es una tragedia. Ajá. Que estos lugares hayan sido víctimas de incendios y además como fueron tan seguidos, de pronto despertaron la sospecha de que alguien andaba de pirómano, ¿no? Incendiando mercados, porque ya teníamos un rato que no ocurría eso. El último fue el mercado Hidalgo, también aquí en la Cuauhtémoc, se incendió hace 2 años. Y que ya están a punto, yo por lo que tengo la información, de entregarla a los locatarios. Ya está la obra terminada, son detalles que faltan. Yo creo que en estos días se estaría entregando el mercado Hidalgo. Pero ya había pasado un rato sin que hubiera una desgracia de este tipo. Y efectivamente, en el caso del mercado de San Cosme, él había sido materia de un mantenimiento mayor hace 1 año. Se le dedicó todo 1 año a cambiar todo el sistema eléctrico, el sistema de drenaje, a darle un mantenimiento importante, pintarlo, cambiarle el techo, en fin, o sea, había habido una buena inversión que ahora pues, se fue todo eso al caño, ¿no? Claro. Con este incendio. Y yo la información que tengo, porque además lo ves en las redes, es que el mismo día que se presenta el incendio de Cuauhtémoc, de San Cosme, ahí ves a todos los servidores públicos, incluido el alcalde, en el estacionamiento, que fue acordonado por los bomberos. Pues fue un incendio que tardó un rato en controlarse, y ves tú a varios directores, yo los conozco y para no dar sus nombres, pero ves a la administración al tanto ahí, pues dejas que los bomberos hagan su chamba, o sea, en ese momento dejas que los bomberos hagan su chamba. Mucho ayuda y que no estorba, ¿no? Además. Vas y, si no estorbas es mejor a veces. Una vez que pasa esa parte del incendio que entra bajo control, pues tienes que empezar a generar dos acciones. Una es ubicar el origen, que ese es un problema de peritos para ver qué fue lo que pasó. Y lo otro, pues, dar el respaldo a los locatarios, ¿no? Porque además se da en época navideña, tienen programadas las ventas, en fin, las romerías. Entonces es el domingo del año, en términos de ingresos para ellos, el mes de diciembre es el más importante, ¿no? ¿Cómo no? Entonces sí es una desgracia, una doble desgracia, el que ocurra en ese mes, ¿no? En ese periodo. Y inmediatamente lo que ubico es que hay un fondo de apoyo por parte del gobierno de la ciudad para estos temas, porque es una reconstrucción prácticamente del mercado. Sí, claro. Ahora que sabemos que en el caso de la Merced, que en el peritaje que se hace, se encuentra que hay un daño estructural, hay que tirarlo, hay que tirar una de las naves, bueno, esa nave, y volverla a hacer. Ahí ya no es un asunto de mantenimiento. En el caso del de San Cosme, igual, o sea, yo también hice recorridos y estaban, pues se cerró casi medio año para darle todo ese mantenimiento mayor, y ahora bueno, está esta desgracia. Yo he visto que el alcalde atiende tanto a los locatarios de San Cosme, el del centro, Abelardo. El Abelardo L. Rodríguez, donde están los murales también, aunque ahí fue un poco... Fue menor. 4 o 5 más locales, ¿no? Sí, fue muy localizado, ¿no? Pero entiendo que están al tanto y trabajando de la mano con Fabdala, porque Fabdala es el que trae el fondo, trae un fondo para este tipo de situaciones, de apoyos, tanto con coordinación con la Secretaría del Trabajo para incorporar a los locatarios al fondo de desempleo, que hay un recurso, y por otro lado tiene que ver con pues la reconstrucción propiamente del inmueble, que eso hay que hacer todo el diagnóstico, el diseño, el rediseño y la construcción. No es un gasto menor tampoco, ¿no? Que ocurre además después de que se vota el presupuesto. Porque el presupuesto se votó hacia finales del mes de noviembre, y para esto lo que tú tienes son fondos de emergencia. No están en un presupuesto la reconstrucción
mercado que se queme, eso no. No, y fíjate que inclusive el representante del mercado de la Merced, Edgar Mendieta, decía lo siguiente, decía que reconocían que la doctora realmente le interesan los mercados, y no lo decía muy claramente, decía, la administración Mancera en todo su periodo, dice, de sus 6 años fueron 56, solamente a 56 mercados les dieron recursos. Dice, apenas un año de administración de la doctora, son 50 mercados que les han dado recursos. Dice, es una marcada diferencia, dice, y es una lectura clarísima. ¿Quién le interesaban, quién le interesan los mercados y quién no? O sea, en este caso que la doctora sí le interesan. Sí, es una preocupación permanente de Claudia, de estar al tanto de lo que ocurre en los mercados y que pasa por varias cuestiones que son también en el enfoque de la economía popular. Claro. Porque en lo que ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum ahora también es la construcción de mercados públicos, que se abandonó. Nosotros venimos de una generación, bueno, Ricardo menos, mucho más joven que nosotros también, de una generación en la que el grueso de las compras se hacían en el mercado público y no en centros comerciales. Sí, por supuesto. Vámonos a la última pausa, estamos en Si Yo Fuera Servidor Público, regresamos. Tele, la mejor televisora digital, tiene el espacio publicitario que necesitas. Contamos con gran presencia en las principales plataformas de internet. Haz Tele le da voz a tu marca. No lo pienses más y ponte en contacto con nosotros. Bienvenidos a Mi Viernes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andy Moon. Esto es Disección, que la oscuridad los protege. Es muy difícil tener una mañana como la que vamos. Mundo geek, películas, series, estrenos y todo aquello que tiene que ver con este mundo, no te puedes perder este podcast. Hola amigos, yo soy Dado88 y quiero invitarles, sintonicen la agenda. Pues ya regresamos, seguimos aquí en el Coto TV y ahora sí hasta tenemos público. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a la transmisión más de las noches con Sentido Televisión. Soy Alejandro Catalán y estamos aquí con todo el equipo de conductores. Astele.tv. 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 Bien, ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Astele TV, platicando con Agustín Guerrero y también con el periodista Ricardo Contreras. Bueno, estamos en los últimos minutos del programa, de verdad muy interesante como siempre, los temas que nos trae a la mesa Agustín Guerrero aquí de la Ciudad de México. Yo sé que se nos van a quedar muchos temas, pero bueno, uno de los temas, el que más sonó en las últimas semanas, indudablemente fue lo del INSABI, ¿no? Y
pues sin... Y sigue sonando, además. Y sigue sonando, pero bueno, para que nos quede claro, quitando toda la parte polémica, quién a favor, quién en contra de todo lo que estás diciendo, porque creo que lo más importante es que los capitalinos sepamos realmente qué es lo que está pasando, si vamos o no a pagar, porque, bueno, finalmente, hay que decirlo, en los hospitales públicos también no todo es no que sea de a gratis, o sea, siempre ha habido un cobro, o sea, también eso hay que mencionarlo. Sí. No. A ver. Mira, primero, ¿de dónde venimos? De esta última fase de la administración de Mancera, teníamos, digamos, tres modelos que se sobreponían de asistencia a la salud por parte del gobierno de la ciudad. Uno era toda la red de hospitales y clínicas que el gobierno ha tenido tradicionalmente, sí, ¿no? En la Ciudad de México, que hay en todas las delegaciones, en fin, ¿no? Y donde la atención pues, era una atención gratuita, de primer nivel, de segundo nivel, y luego ya efectivamente cuando tenías que hacerte estudios o tenías que hacer rayos X, tomografías, en fin, ya siempre hay un cobro ahí, y los medicamentos fuera del cuadro básico, de lo que conocemos como cuadro básico, pues siempre había que comprarlo. Luego estaba el Seguro Popular, que viene de Vicente Fox, que es un seguro, era un mecanismo que operaba a partir del número de registros en el sistema. Ese número de registros en los estados se comunicaba al gobierno central y el gobierno hacía una transferencia de recursos por el número de registros. Y entonces se prestaba a muchos malos manejos, porque ese era el soporte del presupuesto. Si tú no tienes población registrada, inscrita al Seguro Popular, pues no te toca dinero, te toca menos dinero. Entonces había una competencia por la bolsa del Seguro Popular, pues a partir de registrar e inflar, ¿no? Se inflaban los padrones. El otro que tuvo la administración anterior era el médico en tu casa. Que de pronto apareció como un modelito. Un programa estrella, ¿no? Algo así. El programa estrella, como un modelito donde iba a haber un médico que iba a acudir a tu domicilio si tú te quejabas, en fin. De eso nunca tuvimos un informe de cuántos médicos integraban ese sistema, de si había enfermeros, los registros, a cuántos pacientes atendí. Fueron 6 años del programa estrella, del cual no tuvimos un solo dato. O sea, pero sí tenemos algunas referencias. O sea, jamás hubo una convocatoria en los 6 años del gobierno de Mancera para contratar médicos adicionales a lo que estaba en el sistema. Entonces dices, bueno, si hay médico en tu casa, pues son los que ya están, que se aventaban un día en el hospital y otro día acá, para ir a tu casa, en la calle, o por horas, mitad del tiempo acá y la mitad del tiempo acá. Perdón, ya nos quedan 2 minutos y medio. Nada más ahí para aquí vamos. Bueno, vamos a conclusiones. Esa parte del a un modelo del INSABI que plantea que el artículo 4 constitucional en materia de salud, de los derechos de la salud, sea realidad, que no sea letra muerta. Es decir, eso significa tener un sistema que te dé un servicio de calidad, que tenga la suficiente capacidad para atender la demanda, que siempre te rebasa, o sea, que tú ves las clínicas y por eso prospera también las clínicas privadas, porque prefieres pagar y pagar más, muy alto, hacer colas de 6, 7, 8 horas o un día o 2 días para que te hagan un chequeo. Entonces se requiere tener una oferta que permita atender toda esa demanda. Implica ampliar el número de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, en fin, toda esa parte, y garantizar los medicamentos, que ha dicho el presidente, vamos a tener medicamentos gratis, y que la atención de primero, segundo, y en su momento de tercer nivel sea gratuito. Ahorita es gratuito primero y segundo nivel. Nada más. Okay. En todo el país, la Ciudad de México no es excepción, y el tercer nivel se está planteando que en un curso de 2 años sea también gratuito. También gratuito. ¿Qué implica eso? Obviamente es un proceso. Es un proceso, sí. Es un proceso, o sea, ¿qué implica eso? Implica a tener toda la estimación del costo del tercer nivel, que es el que vas a es el más importante, y que es el más caro además. Sí, claro. Que es el más caro, porque ya son enfermedades es cáncer, ya es caras, crónicas, terminales, en fin.
¿no? Entonces, ese es el planteamiento, que es más o menos el modelo de sistema de salud que hay en España. Okay. O sea, la sanidad de España, que la verdad sí es un ejemplo, un buen ejemplo para todo el mundo, ahí no hay sistema privado. Tú te enfermas, como aquí acostumbramos que vas y en la esquina de tu casa hay un médico, allá no. O sea, todo es sistema de salud público, ¿no? Todo es sistema de salud público. Entonces, y es gratuito. Todo ese sistema es gratuito. Y efectivamente es un sistema que les tardó a ellos casi 15 años entre que lo diseñaron y les opera al 100%, lo que se llevaron. Yo creo que el hecho de que podamos tener un modelo de salud que atienda a prácticamente 65 millones de mexicanos, o sea, la mitad de la población, porque la otra parte está en el ISSSTE, en el Seguro Social, o en otros hospitales con seguridad privada, pero un modelo de que atienda a 65 millones, y en el caso de la ciudad a 8 millones de personas, con un servicio de calidad y gratuito en 2 años, me parece que es una meta que se puede alcanzar. Muy bien. Agustín, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, desearte lo mejor este año. Gracias, Ricardo, Agustín. ¿no? Que el 2020 sea muy próspero. Para todos. Y con mucha alegría. Y en todos los sentidos, ¿verdad? Sí. Gracias y nos vemos en un mes. Nos vemos en un mes. Perfecto. Sí, muy bien. Gracias, Ricardo. Al contrario, gracias, Miguel. Y gracias a nuestros amigos que nos vieron y nos escucharon en este espacio. Nos vemos la próxima semana. Astele.tv. Astele.tv.